Pastor, tenemos una pregunta del hermano Jeremías. Dice, ¿por qué hay cosas que se omiten del Antiguo Testamento? Por ejemplo, los diezmos se aceptan, pero no hay sacrificios de animales. En el Antiguo Testamento se diezmaba por medio de sacrificio de animales. Cuando la Biblia dice que el que infringe en un punto de la ley se hace acreedor de todos los castigos que vienen en la ley. Porque en el Nuevo Testamento la palabra de Dios señala muy claramente aquellas cosas que tienen vigencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el mismo Jesús habla de los diezmos. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios habla de ofrendar, de diezmar. Pero con respecto al sacrificio de animales, la Biblia dice que el único sacrificio que ahora se acepta es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en lugar del sacrificio de animales. En otras palabras, lo que la Biblia habla es que lo que sucedía con el sacrificio de animales, de ofrendas de ese tipo del Antiguo Testamento, era sombra de lo que vendría a ser el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, la gran mayoría de ceremonias, la gran mayoría de leyes del Antiguo Testamento eran sombra, eran proféticamente el cumplimiento de lo que vendría a ser la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se vendrían a cumplir en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando aparece el Señor Jesucristo, cuando se cumple el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya la Biblia dice, sobre todo en el libro de Hebreos se explica muy claramente esto. En el libro de Hebreos se habla que ya el sacrificio de animales, que ya el sacrificio de la sangre, el derramamiento de la sangre de los animales, que ya el templo, el tabernáculo, el velo fue roto, que ya todas esas cosas hayan el cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero específicamente, por ejemplo, en el caso de ofrendar, en el caso de los diezmos, el mismo Señor Jesús lo enseña, los discípulos enseñan acerca de las ofrendas y de otras cosas del Antiguo Testamento que no eran ceremoniales, que no eran exactamente para perdón y salvación, sino que eran prácticas de mantenimiento de la obra de Dios, de mantenimiento del reino de Dios, que era muy diferente. Una cosa era lo que se hacía para salvación, como las ofrendas de los animales, otra cosa era lo que se hacía para el mantenimiento ceremonial, que era, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Por eso halló su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos además, don Hugo, una pregunta del hermano Emanuel. Dice, saludos pastores. En el primer capítulo de Génesis dice, Dios creó la luz y las tinieblas, y esto fue el primer día. Entonces después vi que hasta el cuarto día creó el sol y la luna. Entonces, como ya había luz en el primer día, ¿cómo es que había luz en el primer día si no estaba creado el sol? Sí, esto es muy interesante porque muchas personas tienen esta apreciación también. Realmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando ahí, lo que la Biblia nos está enseñando ahí, es algo que algunas personas de verdad se confunden. A la luz que la palabra de Dios nos enseña que fue creada al principio, no era la luz que nosotros conocemos hoy en día como la luz del sol. En otras palabras, el mundo comenzó siendo alumbrado no por la luz del sol o de la luna. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la luz de la luna no brilla por sí misma, sino que la luna es como un espejo que refleja la luz del sol. Pero ni aún la luz del sol era la que iluminaba la tierra
desde un principio, sino que había una luz diferente, una luz que era la que iluminaba la tierra antes, como dice el libro de Génesis, antes de esa estrella que nosotros llamamos hoy sol. Esa estrella que llamamos hoy sol era una luz diferente que irradiaba de una forma diferente. Hay muchas cosas que obviamente nosotros no podemos interpretar en la mejor manera, como la semana pasada que hablábamos que del versículo 1 al versículo 2 de Génesis había o hay aparentemente una gran cantidad de años y hay una creación y una recreación. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas cosas pueden haber sucedido, pero cuando la Biblia habla de ese tipo de luz, no está hablando de lo que hoy nosotros conocemos como, obviamente, como la luz del sol. Esa lumbrera mayor que habla la Biblia del sol, que hoy nosotros llamamos sol, es una estrella. Y Dios creó no solo la luz o la estrella del sol, Dios creó todas las estrellas. Pero antes de esa iluminación solar, dice la Biblia, sí, que había otro tipo de iluminación que hoy tal vez nosotros no podemos entender ni explicar, pero sí existía. ¿Cómo era? No lo podemos saber, no lo podemos saber. Pero aún así, en la noche, nosotros nos exponemos a un tipo de iluminación. ¿Cómo iluminación? Sí, es que nosotros no conocemos lo que es la oscuridad total. Hay una oscuridad total que aún en la noche hay luz. Aún en la noche hay luz. No hay tinieblas total. La tierra estaba en tinieblas, pero luego vino una luz. Y más adelante vino la luz del sol. Pero sí, es diferente a esa luz, a la luz solar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que ese tipo de iluminación, ese tipo de luz, no era la luz del sol, que como la que hoy conocemos, era una luz diferente, pero que sí iluminaba al principio, a la necesidad que había en los primeros días. Ya después que hubo la luz solar es porque ya la creación que había a partir del cuarto día sí necesitaba lo que proveía los rayos del sol. Ya ahí sí se necesitaba. Los primeros días la creación que había no necesitaba, qué sé yo, los elementos que proveen la luz solar. Pero a partir del cuarto día, ya la creación que había a partir del cuarto día sí necesitaba los nutrientes, los elementos que proveen los rayos solares. Entonces, Dios sabía que a partir de ahí sí se necesitaba el sol y a partir de ahí creó el sol. Como dicen, Dios lo tenía todo fríamente calculado, ¿verdad? Así es, a Dios no se le escapa ningún detalle. Amén. Tenemos una pregunta más de la hermana Vanessa, dice, hola, mi pregunta para hoy es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad o compromiso de los hijos hacia los padres? Más que todo en casos en que los hijos han cumplido la mayoría de edad. ¿Cuándo se deja de honrar a los padres? Nunca, nunca. Nunca se deja de honrar a los padres porque nunca se deja de ser hijo. Nunca. Obviamente hay etapas diferentes en la vida y en la relación, pero honra es honra. Honra es honra. Es como decir cuándo se deja de honrar a Dios. Nunca se puede dejar de honrar a Dios porque Dios es Padre. Entonces, yo nunca puedo dejar de honrar a los padres. Honrar a los padres implica velar por su sostenimiento económico. Significa tratarlo en una forma digna. Significa velar por su condición y su salud. Velar
en una forma de tratarlo con respeto, de tratarlo con dignidad. Entonces, honrar no solamente es decir sí señor, no señor. Honrar, obviamente, ya no significa que esperar que papá y mamá me traten a mí como un niño y yo someterme como un niño y estar viviendo en la casa de mi papá sometido a lo que ellos me digan, teniendo yo 70 años y ellos 90 años y vivir en la misma relación como si fuera un niño. No, hay cosas que cambian, pero honrar sí significa velar en el aspecto económico, velar en la dignidad que ellos deban de tener y mantener en su salud y en todas las condiciones que ellos deben de tener para vivir en una forma digna, en una forma correcta y en la forma en que yo debo de tratarlos. Así que honrar padre y madre nunca se deja de hacer, siempre se debe de hacer. Bien, tenemos que llegar en este momento al final de nuestro chat. Ha sido de verdad una bendición. Oramos al Señor que tu vida haya sido edificada. Si no hemos podido contestar tu pregunta, recuerda que de hoy en 8 lo vamos a hacer y también estaremos compartiendo más en nuestro próximo chat, el próximo